Hola, bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Qué gusto nuevamente saludarlos en una emisión más de los cursos de El Conta. El día de hoy, pues es sumamente importante este tema, puesto que tenemos a la orden del día cantidad de acciones de la autoridad precisamente para fiscalizarnos. Y pues el estilo de la manera en que la autoridad ha venido fiscalizándonos en años anteriores ha ido cambiando, ha ido evolucionando y pues está siendo más eficiente la autoridad, pero también de pronto está haciendo pues acciones que sentimos que se están saliendo pues de lo tradicional y sobre todo que nos están estimando determinaciones que son incorrectas. Desgraciadamente, a veces, aunque son incorrectas las apreciaciones de nuestra autoridad, si nosotros no sabemos qué es lo que van a hacer, cómo están derivando esas conclusiones, cómo llegan a elegirnos y a evaluarnos, pues podemos tener consecuencias más graves, sobre todo porque en muchas ocasiones, según nosotros, estamos haciendo todo correcto, pero de pronto hay información, hay datos que recibe la autoridad que le dicen algo diferente. Y lo más grave es que nosotros no nos enteramos de qué es lo que está sucediendo. Hay un cúmulo de información, pues, que está llegándole a la autoridad y que en muchos casos nosotros estamos generando. La autoridad sabe que, pues, cotidianamente nosotros estamos generando impuestos, pero también tiene una serie de rezagos que hay en un momento dado de años pasados. Y aunque la tendencia normalmente de la autoridad, pero debo decir que sobre todo antes de este gobierno, era decir, reviso el año anterior, reviso 2 años, 3 a lo sumo antes, pues ya notamos desde que nos lo dijeron hace como 2 años que nos iban a revisar los 5 años que tenían de permiso las autoridades. Y nos lo han cumplido. Tal vez no con revisiones directas de gabinete o revisiones directas en cuanto a visitas domiciliares, pero sí en caso de revisiones electrónicas y sí a través de acciones de autoridad que no son todavía inicio de facultades de revisión, sin embargo, o de comprobación, pero que sin embargo a final de cuentas van encausadas a eso, como son esa cantidad de exhortos y cartas de invitación y hasta llamaditas telefónicas que nos hacen respecto a que hay algo irregular. Además, resulta que tenemos un desorden en nuestros ingresos y en nuestras deducciones. Bueno, antes que deducciones en nuestros gastos. Si hablamos de ingresos, nos depositan y nos enteramos. Nos depositan y queremos decir que no son ingresos. Nos depositan y no hacemos los comprobantes. Nos depositan, hacemos los comprobantes y les ponemos anticipo cuando no es anticipo. Resulta que se nos olvida hacer el comprobante y lo hacemos meses después. Resulta que hacemos los comprobantes correctamente, pero nos equivocamos en el método de pago o en la forma de pago. Hacemos los comprobantes bien, pero se nos olvida hacer el complemento. Lo mismo, pero del lado de las erogaciones es peor, porque del lado de los ingresos son ingresos. Bueno, claro, me pueden multar porque cada una de esas equivocaciones es una infracción a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Y si la autoridad quiere, señores, todo lo tiene. No necesita venir a vernos. Tiene todo en los FDIs que le mandamos, o en los que no le mandamos, o en los estados de cuenta, o en la mercancía que compramos, en los reportes que hacemos, por ejemplo, de la contabilidad, que luego ni siquiera dice que tenemos inventarios. ¿Y qué es lo que piensa la autoridad revisar prioritariamente en este año, que ya lo he estado haciendo desde otros muchos? Por ejemplo, los saldos a favor, lo que es toda esa serie de compraventas de productos relacionados con los hidrocarburos, el combustible, el diésel, el gas, todos los aceites, todo esto. Cuestiones de IEPS que ya están empezando fuerte a hacer revisiones también. En cuarto lugar, tenemos algo súper importante que hace muchos años le traía ganas la autoridad de revisar y no podía porque los costos financieros de hacerlo eran muy elevados. Pero desde que se implementaron los FDIs y se ha ido perfeccionando todo ese software que tiene la autoridad,
pues ya puede saber hasta más que nosotros. Resulta que puede determinar tranquilamente la autoridad cuál es el importe de las retenciones.